Ponte cómodo y disfruta de 20 minutos de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Nintendo tuvo que gastar más de $80 millones para dar guantes protectores a jugadores que se dañaron las manos jugando los minijuegos extremos del Mario Party original. Algunos juegos requerían girar rápidamente la palanca del control con la palma de la mano, lo que provocó ampollas y heridas en muchos jugadores, especialmente en Estados Unidos. Antes del Renacimiento, 3/4 partes de todos los libros del mundo estaban escritos en chino. Durante siglos China tuvo una enorme tradición de escritura, impresión y conservación de textos. La invención temprana del papel y de técnicas de impresión con bloques de madera permitió producir muchos más libros que en otras regiones del mundo. El grafeno, el material más fuerte del mundo, es 1.000.000 de veces más delgado que el papel, pero 200 veces más fuerte que el hierro. Está formado por una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una estructura hexagonal. Desde su descubrimiento en el año 2004, ha sido estudiado para aplicaciones en electrónica, baterías, pantallas flexibles y materiales ultraligeros. Hay 6 vehículos y 50 toneladas de basura en la Luna dejados por las misiones Apolo. Sucios. Entre esos objetos hay módulos lunares, herramientas, cámaras, mochilas de soporte vital y hasta bolsas con desechos humanos. Los astronautas los dejaron allí para reducir peso y poder llevar de regreso a la Tierra muestras de rocas lunares. De acuerdo con el libro de instrucciones de Super Mario Bros., cuando los Koopas invadieron el reino Mushroom, convirtieron a toda la gente en bloques de piedra. Esto explica por qué Mario puede romper algunos bloques durante el juego. Según el manual, muchos de esos bloques, en realidad, son habitantes transformados del reino, un detalle curioso que no se menciona directamente dentro del juego. Una mujer llamada Julia Butterfly vivió 738 días en un árbol de 50 metros de altura y 1500 años de edad para evitar que lo cortaran. El árbol, una secuoya gigante a la que llamó Luna, estaba en un bosque de California amenazado por la tala. Su protesta atrajo atención internacional y finalmente se logró un acuerdo para proteger el árbol. Los hongos están más relacionados y son más parecidos a los humanos que a las plantas. A nivel biológico, pertenecen a un reino diferente y comparten con los animales ciertas características celulares y metabólicas. Por ejemplo, obtienen energía de materia orgánica en lugar de producirla mediante fotosíntesis. China prohibió los viajes en el tiempo en la televisión porque dicen que es una falta de respeto a la historia. Las autoridades consideraron que muchas series alteraban eventos históricos de forma fantasiosa o presentaban figuras reales de manera frívola. A comienzos de la década del 2010 se emitieron regulaciones para limitar este tipo de tramas en la televisión estatal. Final Fantasy VII comenzó su desarrollo como un juego de Nintendo 64, pero fue cambiado al PlayStation debido a las limitaciones de memoria de los cartuchos. El juego, que ocupaba 3 discos de PlayStation 1, hubiera ocupado 13 cartuchos de Nintendo 64. Hace cientos de años la gente se iba a dormir temprano. Despertaban 1 hora a la mitad de la noche para hacer actividades variadas y luego regresaban a la cama para una segunda parte de sueño. Historiadores han encontrado referencias a este primer y segundo sueño en diarios, literatura y registros médicos europeos anteriores a la iluminación artificial. La aplicación Mándame al cielo te hace lanzar tu teléfono tan arriba como puedas. El creador de esta aplicación dice que la hizo con el propósito de destruir la mayor cantidad de iPhones posible, pero fue prohibida en la App Store. Arruinan la diversión. El programa medía la altura alcanzada por el teléfono usando los sensores internos antes de que volviera a caer. Existen alrededor de 1.200 especies de murciélagos en el mundo y ninguno es ciego. De hecho, la mayoría tiene buena visión, además de usar ecolocalización para orientarse en la oscuridad. Los murciélagos representan cerca de 1/5 parte de todas las especies de mamíferos del planeta y cumplen un papel clave en la polinización y el control de insectos. En las primeras etapas de desarrollo de Half-Life 2 estaba planeado que existiera un alienígena amigable que iba a seguir a Gordon Freeman y a comerse los cuerpos de los enemigos que matara, pero lo abandonaron porque iba a ser complicado de programar. Half-Life 3 confirmado. Una estatua de Jesús en Ohio, Estados Unidos, fue destruida en el 2010 cuando le cayó un rayo que provocó que se incendiara y cayera. La escultura estaba hecha principalmente de materiales inflamables sobre una estructura metálica, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente. El suceso fue muy comentado en medios y redes sociales. La Agencia Central de Inteligencia lee más de 5 millones de tweets al día. Parte de su trabajo consiste en analizar información pública en Internet para detectar tendencias, eventos y posibles amenazas. Este tipo de monitoreo de redes sociales se ha convertido en una herramienta común para agencias de inteligencia modernas.
Cada 3 segundos, el Sol emite más neutrinos que el número de átomos en todos los humanos que han vivido en toda la historia. Estos neutrinos se producen durante las reacciones nucleares en el núcleo del Sol y atraviesan la materia casi sin interactuar con ella. Miles de millones pasan por el cuerpo de cada persona cada segundo sin que lo notemos. Los primeros juegos de Resident Evil, Revelations para 3DS, tenían un error de escritura en el costado del juego. El título decía Revelations. El error apareció en las primeras copias físicas distribuidas por Capcom, lo que las convirtió en piezas curiosas para coleccionistas. En versiones posteriores del juego y en nuevas ediciones del cartucho, el nombre ya fue corregido. La actriz Stephanie Beatriz se provocó su característica cicatriz en la ceja cuando se tropezó con un Lego cuando tenía 10 años. La caída le causó un corte que dejó la marca permanente que hoy es parte de su apariencia. Beatriz es conocida por interpretar a Rosa Díaz en la serie Brooklyn Nine-Nine. Un kilo de carbón produce 8 kilovatios hora de calor, mientras que un kilo de uranio 235 puede generar 24 millones de kilovatios hora de calor. ¡Wow! Esta enorme diferencia se debe a que la energía nuclear proviene de reacciones en el núcleo de los átomos, que liberan cantidades de energía mucho mayores que las reacciones químicas como la combustión. En el primer mes de su vida, un gusano de seda aumenta 10.000 veces su peso con respecto al peso del nacimiento. Durante ese tiempo consume enormes cantidades de hojas de morera, su alimento principal. Este crecimiento acelerado es una de las razones por las que la cría del gusano de seda ha sido tan eficiente para producir hilo desde hace miles de años. Guitar Hero, Aerosmith no fue el primer juego donde apareció la banda norteamericana. En 1994 protagonizaron un juego de naves llamado Revolution X, donde tenías que rescatar a los músicos en una distopía futurística. El juego fue desarrollado por Midway y originalmente apareció en máquinas recreativas. Los jugadores utilizaban armas que disparaban discos compactos para luchar contra un régimen que había prohibido la música. Existe un chile que se cultiva en Japón llamado shishito, que 1 de cada 10 es muy picante y no hay manera de saber cuál. La mayoría de estos chiles son suaves y ligeramente dulces, pero ocasionalmente uno desarrolla un nivel de picante mucho mayor. Por eso comerlos suele convertirse en una especie de ruleta culinaria. Iba a existir una secuela de la película Gladiador escrita por Nick Cave, donde Maximus reencarnaría en Roma, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el Pentágono. Lamentablemente no pudimos disfrutar de esa joya cinematográfica. El guión fue encargado por el estudio a comienzos de la década del 2000, pero la idea resultó demasiado extraña y finalmente el proyecto nunca llegó a producirse. El oro que hay disuelto en todos los océanos del mundo tiene un valor estimado de 475 trillones de dólares. Sin embargo, el metal está tan disperso que extraerlo sería prácticamente imposible con la tecnología actual. En promedio, solo existen unas pocas partes por billón de oro en el agua de mar. Cuando el Pokémon Paras evoluciona a Parasect, en realidad está siendo invadido por los hongos que crecen en su espalda, que lo controlan y lo dejan como zombie. Por eso la ausencia de pupilas. Existen especies de hongos en la vida real que hacen esto con insectos. Las bananas producen antimateria a la velocidad de un positrón cada 75 minutos. Esto ocurre porque contienen pequeñas cantidades del isótopo radiactivo potasio 40, que al desintegrarse puede emitir positrones. A pesar de lo llamativo del dato, la cantidad es tan minúscula que no representa ningún riesgo. Los músculos que cierran la mandíbula de un cocodrilo tienen la fuerza equivalente a un camión cayendo de un barranco. Pero los músculos que la abren son tan débiles que se puede mantener cerrada la boca de un cocodrilo con una banda elástica común y corriente. Por esa razón, algunos cuidadores en zoológicos pueden sujetar su hocico con cinta o con las manos, aunque hacerlo sigue siendo extremadamente peligroso. El grupo que defiende los derechos de los animales, PETA, asegura que las vacas pueden sufrir humillación si la gente se ríe de ellas. La organización ha argumentado que los animales sociales pueden percibir reacciones humanas negativas como señales de amenaza o estrés. Aunque el concepto de humillación es debatido científicamente, sí existe evidencia de que el trato humano influye en el bienestar del ganado. El Super Game Boy, el accesorio para jugar títulos de Game Boy en el Super Nintendo, contenía todo el hardware del Game Boy exceptuando la pantalla y botones. Esto se debió a que el Super Nintendo no era lo suficientemente poderoso como para emular los juegos por sí solo. En realidad, el cartucho funcionaba como una consola Game Boy completa dentro del accesorio, mientras que el Super Nintendo solo se encargaba de mostrar la imagen en la televisión y de leer los controles. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, nombró a La oruga hambrienta como el libro favorito de su infancia. Pero este fue publicado cuando tenía 23 años. Entonces, como que no cuadra.
El libro infantil fue escrito por Eric Carle y publicado en 1969. Se convirtió en uno de los libros ilustrados más vendidos del mundo. Todavía se puede diferenciar entre Alemania del Este y Alemania del Oeste desde el espacio. Esto se debe a que se usaban diferentes tipos de lámparas en las calles. Después de la reunificación, muchas zonas del antiguo este conservaron iluminación con tonos distintos durante años, creando un contraste visible en fotografías nocturnas tomadas por satélites. Existen 4.800 especies de ranas en el mundo, pero solamente una hace croak. Se trata de una especie conocida por producir el sonido clásico que en muchos idiomas se representa como croak, mientras que la mayoría de las ranas emiten llamadas muy distintas, que pueden sonar como silbidos, zumbidos o chirridos. Cada especie tiene su propio canto para atraer pareja o marcar territorio. Cuando Zelda, Ocarina of Time fue relanzado para la 3DS, Nintendo no arregló algunos errores a propósito para que la experiencia fuera lo más parecida posible a la versión original. Algunos pequeños fallos y comportamientos curiosos se mantuvieron porque ya formaban parte de la memoria y la experiencia de los jugadores que conocían el juego desde la versión de Nintendo 64. Más chimpancés, gorilas y bonobos son comidos por personas cada año que los que hay en zoológicos en todo el mundo. En varias regiones de África Central existe un mercado ilegal de carne de animales salvajes conocido como bushmeat. Este comercio representa una de las mayores amenazas para estas especies, que ya enfrentan pérdida de hábitat y caza furtiva. La Antártida es un continente rodeado completamente de océanos, mientras que el océano Ártico es un océano completamente rodeado de continentes. Esta diferencia geográfica explica por qué el Ártico tiene hielo flotante sobre el mar, mientras que la Antártida posee una enorme masa continental cubierta por una capa de hielo. Las personas que hablan más de 2 idiomas tienden a cambiar de personalidad cuando cambian de idioma. Estudios de psicología han mostrado que el idioma puede influir en la forma de expresarse, el sentido del humor o incluso la manera de describir emociones. Esto ocurre porque cada lengua está asociada a contextos culturales y experiencias diferentes. Cuando salió Space Invaders en los arcades en Japón, fue tan popular que causó una escasez de monedas de 100 yenes en todo el país. Los jugadores hacían largas filas para usar las máquinas, y muchos locales tuvieron que instalar más gabinetes para atender la enorme demanda que provocó el juego. Natalie Portman no fue a la premiere de Star Wars, La amenaza fantasma, porque tenía que estudiar para sus exámenes finales de preparatoria. En ese momento la actriz todavía era estudiante en una escuela secundaria de Nueva York y decidió priorizar sus estudios. Años después continuó su formación académica y se graduó en psicología en la Universidad de Harvard. En Londres existe un café de cereales donde puedes comer cientos de cereales de todas partes del mundo. El lugar se hizo popular por ofrecer combinaciones curiosas con diferentes tipos de leche, toppings y dulces, convirtiendo un desayuno simple en una experiencia gastronómica bastante peculiar. Cuando se inventó en la década de 1840, mucha gente criticó la anestesia. La catalogaban como un lujo innecesario. ¡Qué valientes! Algunos médicos y líderes religiosos incluso creían que el dolor durante la cirugía era natural o moralmente correcto. Con el tiempo, los éxitos en operaciones sin sufrimiento demostraron su enorme valor, y la anestesia se volvió una práctica estándar. El mapa más extenso de todos los videojuegos pertenece al juego Elder Scrolls 2. Daggerfall es 4.000 veces más grande que el mapa de Skyrim. El mundo del juego cubre una enorme parte de la región ficticia de High Rock y Hammerfell y fue generado de forma procedimental. Esto permitió crear miles de ciudades, pueblos y mazmorras que los jugadores podían explorar libremente. El 95% de toda la información del mundo se sigue guardando en papel. La mayor parte corresponde a documentos administrativos, archivos legales, registros históricos y material impreso. Aunque el almacenamiento digital ha crecido enormemente en las últimas décadas, enormes cantidades de información aún permanecen archivadas físicamente en bibliotecas, oficinas y archivos gubernamentales. La actriz Carey Mulligan y el cantante Marcus Mumford eran amigos de la infancia pero perdieron contacto. Cada quien encontró la fama por su cuenta y se volvieron a encontrar como adultos por casualidad, y ahora están casados. De hecho, cuando retomaron el contacto comenzaron a escribirse cartas, algo poco común hoy en día. Se puede recuperar más oro puro de 1 tonelada de computadoras que de 17 toneladas de mineral de oro en bruto. Esto se debe a que muchos dispositivos electrónicos contienen pequeñas cantidades de oro en sus circuitos y conectores, ya que es un excelente conductor y no se oxida. Por esa razón, el reciclaje de basura electrónica se ha vuelto una industria importante para recuperar metales valiosos. Star Ocean. Second Evolution tiene 100 finales diferentes.
Tiene el récord por ser el juego con más finales posibles. Estos finales cambian dependiendo de las relaciones entre los personajes, las decisiones tomadas durante la historia y quienes terminan viajando juntos al final de la aventura, lo que anima a muchos jugadores a completar el juego varias veces. Andy Warhol usaba siempre ropa interior verde. El artista tenía muchas manías relacionadas con su apariencia y su rutina diaria. También era conocido por guardar cajas llenas de objetos cotidianos que llamaba cápsulas del tiempo, donde almacenaba desde cartas y recibos hasta pequeños recuerdos de su vida diaria. Un bolígrafo común puede escribir 45,000 palabras antes de acabarse. La tinta suele alcanzar para trazar varios kilómetros de línea continua dependiendo del modelo. Este tipo de bolígrafo utiliza una pequeña esfera metálica en la punta que distribuye la tinta de forma uniforme mientras se mueve sobre el papel. Un granjero en China compró y cuidó a 2 cachorros. Preocupado porque mataban y se comían a sus pollos, investigó y se dio cuenta que eran unos osos. Resultó que eran osos negros asiáticos, una especie protegida en el país. Los había comprado pensando que eran perros guardianes, pero cuando crecieron y su comportamiento se volvió más salvaje, las autoridades forestales intervinieron y trasladaron a los animales a un centro de conservación. Se cree que Ditto es un intento fallido de clonar a Mew. Esto debido a que los 2 Pokémon tienen las mismas estadísticas, los mismos colores en su versión brillante y pueden usar la habilidad de transformarse. Además, ambos aparecen en las mismas zonas dentro de los primeros juegos y Ditto puede reproducirse con casi cualquier Pokémon, lo que ha alimentado durante años esta teoría entre los fans. Hay una rana en Australia que se llena de agua como un globo. Los aborígenes aprendieron que si aprietas gentilmente una de estas, puedes tomar su agua. Esta especie se conoce como rana retenedora de agua y puede almacenar líquido en su cuerpo durante las sequías. En ambientes desérticos se entierra bajo tierra y puede sobrevivir largos periodos esperando la lluvia. En el 2002, artistas convirtieron las casetas de teléfono en Osaka, Japón, en acuarios. Cada cabina fue llenada con agua, peces y decoraciones, transformándolas en pequeñas instalaciones artísticas. El proyecto buscaba dar nueva vida a objetos urbanos que estaban quedando obsoletos con la popularización de los teléfonos móviles. En 1900, todo el conocimiento matemático del mundo podía escribirse solo en 80 libros. Actualmente llenaría más de 100,000. Desde entonces, el número de artículos y teorías matemáticas ha crecido de forma explosiva en universidades y revistas científicas. Hoy existen enormes bases de datos académicas dedicadas exclusivamente a catalogar nuevas demostraciones, fórmulas y ramas completas de las matemáticas. Los juegos Pokémon Oro y Plata iban a ser los últimos de la popular franquicia. Durante su desarrollo para Game Boy, el equipo de Game Freak incluso incluyó casi toda la región de Kanto, además de la nueva región Johto, duplicando prácticamente el tamaño del juego. Su enorme éxito comercial y la respuesta de los fans convencieron a Nintendo de continuar la serie. Una sola mina de zinc en Namibia usa 1/5 de toda la demanda de electricidad del país. Se trata de la mina Rosh Pina, una de las operaciones mineras más importantes del sur de África. La extracción, trituración y procesamiento del mineral requieren enormes cantidades de energía. Debido a este consumo tan alto, la minería se ha convertido en uno de los sectores que más influye en la infraestructura eléctrica nacional. Es imposible presionar un botón de un control más de 16 veces en un segundo. De verdad, inténtalo. Si alguien te dice que puede más, no le creas. En pruebas informales y competencias de habilidad manual, la mayoría de las personas queda bastante por debajo de esa cifra. Superarla de forma constante sin ayuda mecánica es extremadamente difícil. Por eso muchos récords sospechosos suelen involucrar mandos modificados o funciones turbo. Existe un altar en Bangkok, Tailandia, dedicado a un pordiosero. Un día un hombre fue a rezar ahí y después ganó la lotería. Como agradecimiento al pordiosero mandó muchas bailarinas al altar, lo que se convirtió en una tradición. Ahora todos llevan bailarinas sensuales a ese lugar para atraer la buena fortuna. El Sega Dreamcast fue la primera consola que implementó el juego en línea por medio de la línea telefónica. El sistema se llamaba SegaNet. El Dreamcast salió a la venta en 1999. Incluía un módem integrado que permitía a los jugadores conectarse a Internet para competir o cooperar con otras personas. Títulos como Phantasy Star Online ayudaron a popularizar esta forma temprana de juego en línea en consolas. Una tablet con la memoria llena pesa una fracción en 1,000 millones más que una nueva. Esto sucede porque almacenar información implica organizar electrones dentro de los circuitos de memoria, aunque el aumento de masa es extremadamente pequeño e imposible de notar en la vida cotidiana. Demuestra que la información física también tiene un peso medible.
Final Fantasy se llama así porque se suponía que sería el último juego de la compañía Square, después de haber pasado malos ratos con juegos malos como Rad Racer o World Runner 3D. El juego terminó siendo un enorme éxito cuando salió en 1987 y no solo salvó a la compañía, sino que dio origen a una de las series de rol más famosas de los videojuegos. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.